Aritmética, ingeniero. La media aritmética, ya. Bueno, entonces hemos visto que la media muestral o la media aritmética muestral podemos considerar eh, para datos sin agrupar, puede ser datos discretos, datos continuos. El procedimiento siempre es el mismo, ¿no? La semisuma de todos los datos, ¿no? O la división, la suma de todos los datos dividido por el número de observaciones o datos. Otra viene a ser datos en clases, clasificados en clases, en niveles, como los discretos, en clases, como los continuos y los discretos. Cuando el volumen es grande de datos discretos, hemos visto que también es posible tenerlos clasificados en clases. Bien, entonces tenemos, no hemos hablado nada de la mediana, tal vez has visto nada, ya. Entonces avanzaremos la mediana. La mediana, si alguien me preguntara, ¿qué es la media aritmética? ¿O qué es la media muestral? ¿O qué es la media poblacional? Entonces yo tendría que decir si es una medida de tendencia central o es una medida de posición central. Es decir, que se ubica dentro de los datos, del dato más pequeño y el más grande. Está al interior. Puede estar en el centro, depende de los datos, ¿no? Esa es la característica de cualquier medida de centralización que está dentro de los límites inferior y superior. Mientras que la media, bueno, media muestral o media aritmética, se considera entonces para datos sin agrupar, como los discretos y continuos, y para los datos tabulados, como los discretos y los continuos. O sea, diríamos en niveles y en clases, ¿no? Clasificación de datos en niveles y en clases. Ahora, ¿qué es una mediana? Yo tendría que decir. La mediana es una medida de tendencia central, lo primero que tendría que decir. Y después lo defino. La mediana es el valor de una observación que no es mayor ni menor, vamos a anotar en el que la mitad de los datos ordenados en forma creciente o en forma decreciente, ¿no? O sea, se encuentra para asegurar que este dato se encuentra en la mitad de los datos ordenados en forma creciente. También puede ser en forma decreciente. ¿Listo? Muy bien. Entonces, primero vamos a ver mediana para datos sin agrupar. Sean discretos o continuos, el procedimiento es el mismo. Entonces tenemos mediana. Entonces, no sé si es B, mediana. Tengo dos tipos, ¿no? Mediana muestral tendría que decir. Muestral y mediana cuando se trabaja con los datos de la población. Poblacional. Siempre vamos a trabajar a este nivel.
Generalmente se trabaja con una muestra, no trabajar con la población. Si es finita, pequeña, sí se puede, pero normalmente no es fácil. Entonces, para esto tenemos una muestra, siempre una muestra. Una muestra que se refiere a los datos de la variable o característica x como x1, x2, x3, xn, n datos, ¿no? Entonces, cuando se va a determinar la muestra, primero es ordenar. Ordenar los datos en forma, una puede ser en forma creciente, o decreciente. Nosotros vamos a trabajar siempre en forma creciente. En forma creciente. Entonces, ordenar quiere decir que x1 es menor que x2, menor que x3, menor que xn. O también lo puedo colocar así, x1, x2, x3, xn. Aquí podemos pensar que están ordenados, no en forma creciente. Luego tenemos cálculo de la mediana. Uy, me he olvidado la definición. Bueno, vamos a colocarlo por ahí. Cálculo de la mediana. Entonces, para este caso de datos no tabulados, no clasificados, la mediana se lo representa así. Para calcular esto, tenemos dos posibilidades. Y cuando n es impar, este n es impar. Cuando n es impar, lo que tenemos es que la mediana viene a ser la observación. O sea, la mediana vamos a definir a continuación. Sería n es impar. Si le aumento 1 y el subíndice lo divido por 2, entonces tendría la posición. Esto indica la posición de la observación que representa la posición de la observación que representa la mediana. ¿No? Es cuando n es impar, entonces ese subíndice, aquí por decir un ejemplo, que nos dan una muestra, de 2, 7, 5, 10, 2, 25. Entonces son los datos que tengo. X1, yo tengo que ordenar primero. Primero ordenar. El orden lo puedo representar en menor. 2, le sigue el 2, le sigue el 5, le sigue el 7,
le sigue el 10, le sigue el 25. ¿Cuántos son? 6 a los suecos. Hemos dicho, aquí pondremos 11 días. Entonces aquí viene 11, luego 25. Entonces aquí está X1, aquí está X2, X3, X4, X5, X6, X7. Entonces, a continuación digo, n es igual a 7. Y esto es impar. Ya están ordenados, ¿no? 2 el primero, 2 el segundo, etc. Entonces digo, voy a calcular. Calcular la mediana. Es igual a la observación n más 1 dividido por 2. La mediana es igual a x7, n igual a 7 más 1 dividido por 2. La mediana es igual a x4. Entonces la observación que representa la mediana es el cuarto dato. 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí tenemos el cuarto dato y el valor es 7. Entonces decimos la mediana es 7. Como ven, la mediana es el valor de la observación que se encuentra en el punto medio. Entonces, nosotros diremos, ¿qué es la mediana? La mediana es el valor de la observación que se encuentra en la mitad de los datos ordenados en forma creciente o decreciente es decir, no es más de la mitad, no es más de la mitad o menos de la mitad. Entonces aquí, como ven, es impar, hemos tenido que aumentar una unidad para que podamos encontrar la posición. Por ejemplo, aquí dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando ustedes comparan el 7 con respecto a los datos ordenados, entonces está en la parte media, en la parte central. Esa es su característica. Y fíjense, si me dijesen, ¿cuál es la diferencia entre la mediana y la media aritmética? A ver, ¿quién se anima a dar la diferencia? Entonces decimos, la media
Ustedes fíjense cómo calculamos la media muestral o la simplemente media, tomando en cuenta los valores de todos los datos que intervienen. O sea, en la operación aplican todos los datos, ¿no? Se aplican todos los datos. Pero en la mediana no. La mediana es el valor de una observación que está en el punto medio, es decir, que no es ni más ni menos que la mitad de los datos ordenados en forma creciente o en forma decreciente. Entonces, la mediana es el valor de la observación, pero esa observación depende de la posición. Y la posición dice no puede ser ni más ni menos de la mitad de los datos ordenados en forma creciente. Esto es importante. Entonces, cuando yo les decía, ¿cuál es la diferencia entre la media y la mediana? La mediana intervienen datos, todos los datos para calcular la media aritmética. Pero los datos grandes o pequeños tienden a desplazar la media hacia ese valor, grande o pequeño. Mientras que la mediana no. Fíjense, depende de la posición. Ese 25 que tengo como dato ahí va a alterar la media aritmética, pero no así la mediana. Entonces eso hay que ver cuando nos dan la media y la mediana a escoger. Entonces, si n es par, y n es par, y tenemos una muestra x igual a 5, 6, 3, 10, 10, 12, podemos por liso 50 lo pondremos. Entonces aquí tenemos ordenando las observaciones. Siempre vamos a trabajar en forma creciente. Entonces decimos, el más pequeño es 3. Le sigue el 5, el 6, el 10, el 12 y el 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digo, este es x1, esto es x2, x3, x4, x5, x6. Entonces, n es par. Entonces, la mediana, cálculo de la mediana, vamos a decir, cálculo de la mediana. Cálculo de la mediana va a ser representada por la observación x de subíndice n medios, subíndice, más 1 dividido, a ver, vamos a poner n medios más x n medios más 1. Vamos a poner concentrado. Dividido por 2. Si n es n igual a 6, eso es par. Entonces digo, n vale 6.
x, 6 medios, más x tiene 6 medios, más 1, más 1, dividido por 2, la media aritmética. La mediana es igual a x3 más x4 dividido por 2. Entonces, aquí vamos, ubicamos. La mediana está entre estos dos datos, ¿no? x3 y x4, la media aritmética, ¿no? Entonces, tenemos que la mediana es igual a 6 más 10 dividido por 2. La mediana es igual a 8. 8, ¿no? Y comparamos con la media. Dice i igual a 1 hasta n. ¿Cuánto sale? Es decir, que sumo 3 más 5 más 6 más 10 más 12 más 50. Todos los datos intervienen. Igual. A ver, 8, 14, 24, 36, 86 dividido entre 6 sería, ¿no? ¿Cuánto sale? 14.33. 14.33. Entonces, miren, cuando veo aquí los datos ordenados, ¿sí, no? 3, 5, 6, 10, 12, 50. 14 está aquí se ubica. Entre 12 y 15 está la media, 14.33. Entonces, decir que esta es la medida representativa de este conjunto no es correcto. Entonces, más, aquí, por ejemplo, nos ha salido que la mediana es igual a 8. Entonces, la mediana estaría entre esos dos valores. Miren la posición de la mediana y la posición de la media, ¿no? Eso generalmente hay que observar para definir. Entonces, para la mediana, sea par o impar, trabajamos con datos continuos, datos discretos, en la misma forma. Ahora tendríamos datos agrupados. No sé qué funcionan datos. Los datos agrupados puede ser uno, datos discretos. Más para eso necesitamos siempre partir de una muestra eh, de datos x1, x2, x3, xn. Decimos ordenar los datos. Aquí ordenar los datos. Datos supone generar una tabla de clasificación
clasificación de datos. Entonces aquí generamos una tabla. Entonces aquí hay datos que se repiten, y sub i, y sub 1, y sub 2, y sub j menos 1, y sub j, y sub m. ¿Cuántos datos en el nivel 1? Digo n1, n2, nj menos 1, nj datos en el nivel y sub j, y sub o n sub m. N sub m. Entonces aquí sumatoria de ni desde el primer nivel y 1 hasta el nivel m. Eso tendría que ser el total de datos n que se han clasificado. Puedo tener las proporciones, frecuencias relativas, pero más trabajamos con las absolutas. Nos orientamos mejor. ¿Cuántos datos menores o iguales que y sub 1? N1 menores o iguales que y2, N2 menores o iguales que y j menos 1, menores o iguales que y sub j, menores o iguales que y sub n. Entonces esto es igual a n, cantidad de datos. Pero también está presente la posibilidad de acumular en forma mayor que. Entonces, para nosotros, ¿cuál va a representar? Porque aquí dice ordenar los datos y se refiere a la tabla. Entonces, en la tabla lo que vamos a tener, este va a ser el orden creciente, menor que creciente. Este va a ser ordenar en forma decreciente. ¿Listo? Entonces puedo trabajar con esta columna o con esta. Mayormente esta va a ser para nosotros. Entonces, una vez que he clasificado los datos, yo digo calcular la mitad, n medios. Calculo n medios y digo comparar con la columna de las frecuencias acumulativas, columna de frecuencias acumulativas NI. Entonces comparamos. Y eso quiere decir, suponiendo que esto recae o coincide con esta frecuencia acumulativa. Estoy comparando n medio. El total de datos lo he dividido por 2 y voy a la columna a comparar dónde se encuentra, tal vez entre dos datos o bien como en este caso está coincidiendo. Entonces entramos horizontalmente y decimos que la mediana va a estar en la media aritmética de estos dos. Mire, ¿no? Entonces decimos comparar. Entonces n medios versus ni comparamos, ¿no? Y tenemos como primer caso que n medios es igual a mj
frecuencia acumulativa n sub j menos 1, entonces la mediana está representado por la media aritmética de yj menos 1 más yj dividido por 2. Esa será la forma como voy a calcular, ¿no? Trabajando con la misma tabla, vamos a hacer la otra forma. Y2, vamos a suponer que n medios se encuentra entre dos frecuencias acumulativas. Puede estar aquí. Podría estar aquí. Y está ahora n medio. Está entre estas dos y entramos horizontalmente. Y decimos que la media va a estar ubicada, representado por este valor, por el valor superior. Esta va a ser nuestra mediana. Entonces, esto está entre mj menos 1 y mj más 1. Por lo tanto, decimos que la mediana, entonces la mediana está representada por el valor yj más 1. Oh, perdón, ¿qué pasa un ratito aquí? Esto es j, no. nj, aquí hemos dicho nj y nj menos 1. Entonces, está representado por nj, yj. Eso sería la característica de las medianas en tablas de datos agrupados en niveles, en categorías, ¿no? Luego tenemos, ¿puedo borrar todo todavía? No me dice nada, entonces borraré. Me dicen nomás, no, todavía no, yo estoy obligado a detener, ¿no? Ahora decimos datos clasificados en clases. Hemos dicho en clases, los primeros son por el volumen, ¿no? Datos continuos. Y los datos discretos, sí, el volumen de los niveles de estos datos es grande. ¿Cierto? Es grande. Entonces, cuando eso se presenta, entonces yo podré clasificar los datos en clases, ¿no? En clases. Entonces quiere decir que no solamente puedo clasificar en clases los datos continuos, sino también los discretos. Cuando el número de niveles es muy grande, entonces estoy obligado a contar los niveles en clases. Como decir, de tal nivel a tal nivel va a ser la primera clase, de tal nivel a tal nivel la segunda, etc. Muy bien.
Entonces, para esto partimos siempre de una muestra. Hicimos muestra la característica X de valores X1, X2, X3, X4, X5, puntos suspensivos, XV. Entonces, volumen grande, diríamos, de datos. Lo que hacemos es seguir los pasos para clasificar, los datos en clase. Clasificar los datos en clase. Entonces tenemos la tabla de distribución de frecuencia. Tabla de distribución de frecuencia. Entonces aquí tenemos y es sub i prima, ahí es sub i más 1, marca de clase, cantidad de datos en la clase y puede haber la frecuencia relativa, pero vamos a saltar a la frecuencia menor que frecuencia acumulativa, del tipo menor que. ¿No? Eso sí. Podemos trabajar también con MI asterisco, sería frecuencia acumulativa mayor que. Frecuencia acumulativa absoluta, ¿no? Absoluta mayor que. Mayor que. Acumulativa absoluta mayor que. Entonces, para nosotros esta va a ser orden creciente. Este va a ser el orden creciente. Y este es el orden decreciente. ¿Listo? Entonces tengo ahí orden creciente y orden decreciente. Más vamos a trabajar con el orden creciente. Este es cerrado por la izquierda, abierto por la derecha, a toda la columna. Entonces tenemos y es 0 prima, ahí es 1 prima, es 1 prima, ahí es 2 prima, y es j menos 2 prima, ahí es j prima, j menos 1, clase j menos 1, límite inferior, y es j, suspensivo, y es m menos 1 prima, es 1 prima. Bien.
Ya está. Entonces aquí tengo la marca de la primera clase, de la segunda, de la clase J-1, marca de la clase J, de la clase M. Cantidad de datos en la primera clase, en la segunda clase, cantidad de datos en la clase J-1, de datos en la clase J, cantidad de datos en la clase M, ¿sí? Y esto ya es igual a N, va aumentando en forma ascendente, ¿no? Que es digo, no va, sino la cantidad de datos en cada clase. Lo mismo aquí. Y aquí sí acumulamos. ¿Cuántos datos menores que Y1'? Decimos N1'. No, NI. ¿Cuántos datos menores que Y2'? Representamos como N2. Puntos suspensivos. ¿Cuántos datos menores que YJ-1? J-1. ¿Cuántos datos menores que YJ? J, N, N, sub, clase N, ¿no? N sub. Entonces esto acumulando, aquí lo puse mal. Esto es N recién ya. Estamos acumulando. ¿No? Aquí no, sin acumular. Bien, entonces ya tenemos los pasos para determinar la, la mediana. Pasos para determinar la mediana. Paso para determinar la mediana es 1, ordenar los datos. Ordenar los datos en forma creciente. Ordenada en forma creciente viene a estar representada por la columna NI, que es menor que, frecuencia acumulativa menor que. Ese es el orden creciente, ¿no? Luego calcular n medios. N medios, comparar n medios con la columna NI. Esa es la frecuencia menor que. Entonces, vamos a la tabla. Este valor, lo comparamos. ¿Cuál coincide? Pues tenemos dos posibilidades aquí. Vamos a anotar. Dos posibilidades. Dos posibilidades. Y uno, n medios, tengamos que n medios coincida, entonces coincide, aquí lo voy a poner, n medios, está coincidiendo con j menos 1, n, j menos 1. Esto es importante. Entonces, cuando entramos
horizontalmente, está entrando horizontalmente. Este va a ser la media. Esta va a ser la media. ¿Listo? Entonces, la mediana está representado en esa clase por el límite j menos 1 pri. Ese va a ser el valor de la media. La otra posibilidad y es que n medios, en este caso, cuando comparamos, n medios puede estar aquí. Y va a estar n medios. N medios. Entonces entramos horizontalmente. Entonces concluimos que la mediana está en esta clase. Porque fíjense, aquí está terminando y aquí está comenzando. Aquí va a estar la mediana, ¿no? Entonces, n está entre nj, j menos 1 y nj. Entonces, la mediana va a ser, podemos graficarlo. A ver, esto vamos a borrar. Esto puedo borrar. Si me dicen nada, si no me dicen nada, entonces lo borro. Eso. Entonces decimos así. Aquí está y es 0 prima. Entonces aquí están las clases. No sabemos cuántas clases. De amplitud de clase constante. Sí, pero yo me estoy sometiendo. Aquí vamos, puntos suspensivos. Y j menos 2 prima y j menos 1 prima y el j prima. ¿No? Entonces todas hay amplitud de clase igual. Yo puedo decir cuántos datos en la primera clase. Aquí estaría n1, n2, y aquí lo que me interesa sería mj menos 1. mj, sí, puede ser. Y también puedo señalar cuando dice cuántos datos menores que y' j menos 1. Menores. ¿Cuántos datos menores que y sub j prima? Siempre, ¿no? Entonces quiere decir que aquí tenemos una frecuencia acumulativa de n j menos 2. Aquí nj menos 1. Aquí nj, ¿no? Como vamos acumulando, entonces yo tengo la amplitud de clase, tengo la cantidad de datos que hay en cada clase. Siempre voy a poder tener la cantidad de datos que existe en cada clase. Y tenemos hago la medición, el valor de la mediana está, fíjense aquí dicho nj menos 1 y nj. nj menos 1, nj. ¿Dónde está eso? Aquí estará. Vamos a hacer con plot.
dentro de esta amplitud podemos encontrar la mediana. Pero como hemos calculado n medios, entonces yo tengo n medios hasta ahí, n medios, la cantidad de datos. Entonces, con certeza puedo decir que yo tengo la longitud de la mediana hasta este límite, y prima j menos 1, más este tramo. Ese tramo va a ser C sub j. C sub x, no se conoce. C sub x. Entonces digo, la mediana está aquí. ¿A qué es igual? Considerando la longitud del segmento, digo, esto es igual, con certeza, hasta y j menos, a ver, ¿cómo pronunciación? Y j menos 1 sería, ¿no? Está entre mj, aquí, está bien, ahí, está bien. Y aquí no estoy haciendo bien. Vamos a modificar, esto va a ser 1. 1, esto va a ser simplemente j y esto más 1. Estamos modificando porque ya no coinciden con nuestra tabla. Bien, entonces yo digo, si al límite de la clase donde se encuentra la mediana le sumo c sub x, entonces tengo la longitud, fíjense, la longitud larga y este tramo c sub x. Pero no sé cómo calcular. No sé cómo calcular. Entonces, c sub x nos faltaría este segmento. Pero una regla de 3 me dice que si digo la clase C, tengo el valor de C. ¿Cuántos datos hay aquí? nj. nj menos 1. Ya. Pero, a ver un ratito, a ver si no me estoy equivocando. Aquí, nj menos nj menos 1, ya con la diferencia tengo nj, no sé si me dejo entender. Como vamos acumulando, hasta aquí es n mayúscula j menos 1, hasta aquí es nj. Pero cuando lo hemos sumado, tenemos nj, ahí esta cantidad de datos. Cuando esto lo sumamos aquí, me da nj. Esto aquí. Y cuando hago la diferencia, tiene que darme nj. O sea, en esta clase, ¿cuántos datos? Que puede estar representado por la diferencia de nj menos nj menos 1. ¿Sí? Mientras que no sé C sub x. Esto conozco. Esto está dado por j, perdón, el límite superior es y j prima menos y prima j menos 1. Entonces me indica la amplitud. ¿Qué es esto? Esto menos esto me da c. No, esto ya sabemos. Entonces, en esta amplitud de clase, yo tengo esta cantidad de datos, que también lo puedo calcular por esta diferencia. Esta diferencia me da esto. Entonces, en algunos libros van a ver con esto y en otros con esto. Y en C sub x está relacionado C sub x
considerando hasta aquí llega n medio. n medio. Si lo resto, nj menos 1, n mayúscula, j menos 1, me va a dar la cantidad de datos que hay aquí, nx. nx, esto es nx, me va a dar esa cantidad de datos que tiene esta amplitud c sub x, ¿no? Entonces aquí es igual c sub x. C sub x es igual a una regla de 3 que multiplica n medios menos nj menos 1 por c dividido por esto con este sobre esto. Y con este por este dividido entre mayormente es nj menos nj menos 1. Lo vamos a centrar mejor. C sub x es igual. Entonces aquí nos falta eso. Y decimos, vamos a alcanzar el límite inferior cuando entramos a la clase que contiene la mediana. Cuando entramos a esta clase, que calculado viene a ser C, vamos a ponerlo adelante, n medios menos nj menos 1 dividido por nj menos nj menos 1. Y debemos entender que esta es en realidad la fórmula. Vamos a transcribir aquí a la derecha. Entonces la fórmula de la mediana cuando está entre dos frecuencias n medios es y la mediana al límite inferior donde comienza la clase donde se encuentra la mediana más c de n medios menos nj menos 1 dividido por nj menos nj menos 1. Así, sí. Ahora, esta diferencia no es más que nj. Y esta diferencia no es más que nx. Nx hay número de datos en la amplitud o en la longitud c sub x. Entonces ahí hemos determinado la expresión matemática. Esta expresión es la que oficialmente existe, diríamos, ¿no? Sí, puede haber algunas variaciones en otros textos, pero el fundamento es el que hemos indicado, ¿no? Para determinar esos resultados. Bien, entonces con esto podemos darnos un ejercicio cualquiera en la tabla y tratar de determinar la mediana. Por ejemplo, aquí podemos decir determinar la mediana de los datos tabulares. Vamos a simular que ya tenemos una tabla, ¿no? Entonces aquí vamos a dar una tablita. Y eso, y prima, eso, y más 1, más 1 prima.
cerrado por la izquierda, abierto. Podemos decir de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14, digamos, ¿no? Estoy inventando datos. Marca de clase. Entonces, la semisuma, la media aritmética de los límites viene a ser 3. 3 más 3 es, bueno, 4 menos 2 es 2. Más 2 tendría que ser 5. 5, 7, 9, 11, 13. Cantidad de datos en la primera clase, digamos, 10, 30, 25, 30, 15 y 10. Entonces buscamos n. ¿Cuántos datos menores que 4? 3. ¿Cuántos datos menores que 6? Sumamos 8. ¿Cuántos datos menores que 7? ¿Qué está mal? Ah, ya, ya. No, un rato. No, esto está mal. Esto viene aquí. ¿Listo? Sí, tienes razón. Ya es alcanzable. Así vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, menores que 4, 10. 10. Menores que 6, serían 40. Menores que 8, serían 40, 65. Menores que 10, serían 95. No van a corregir. Menores que 12, sería 110. Menores que 14, sería 120. Entonces, esa es la cantidad de datos clasificados, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería 0, 5, 10, sumatoria, MI igual a 10, a 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10. ¿Está bien? A ver, 10, a 1, 2, 5, 5, 7, 10, 11, 12. Está bien. N igual a 12. Es igual a 120. Entonces aquí ya están los datos ordenados en forma creciente. Creciente. Hasta ahí. Entonces, nuestros pasos para calcular la mediana, ordenar los datos. Cuando digo ordenar los datos es encontrar la columna MI con la que vamos a trabajar, determinar n medio. Tenemos 120. 120 dividido por 2, esto es 60. Entonces, comparar
comparar n medios, que es igual a 60, con la columna n sub i es feliz, ¿no? Entonces comparamos. Es 60. Y tenemos que esto está entre 40 n medios, que es igual a 60, está entre n j menos 1 y n j nada más. ¿No? Entonces tenemos que n medios está entre n j menos 1 y n j. Entonces tenemos 60 es mayor que 40, menor que 65. Menor que 65. Vamos a hacer. Entonces, nuestra expresión matemática, digo, y prima j menos 1 más c n medios menos nj menos 1 nj menos nj menos 1. Esto es igual. Entonces, ¿cuál va a ser el límite? Está entre 2. Entonces, en esta clase está, ¿no? La media. Aquí está. Está comenzando. Entonces, este es 6. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y' j es 6. ¿Sé cuánto vale? ¿Qué dicen? Ya. Entonces, ¿qué iba a decir? N medios es 60. N j menos 1 es, ¿dónde hemos puesto? 40. 40. NJ es 65. Entonces esos datos reemplazamos 6 más 2 n medios 60 menos nj menos 1, 40 dividido por 65 menos 40. Ahí tenemos el resultado. Ahí sería. Bien, ya está, ¿no? Eso sería. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, la media y la mediana son medidas de centralización. Y hemos dicho que también podemos incluir la moda, ¿no? La moda podemos considerarla como una medida de centralización. O sea que se encuentra dentro del límite inferior y superior. Entonces, la moda, la media, ¿qué es la media? Es un valor numérico que se obtiene por la semisuma de todos los datos que
intervienen en el cálculo. ¿Qué es la mediana? La mediana es un valor numérico, es el valor de la observación que se encuentra en la mitad, que no es más ni menos de la mitad de los datos ordenados en forma creciente. Es un valor, la media es un valor, la mediana es un valor, pero la mediana depende del valor de la observación por la posición en que se encuentra, ¿no? Mientras que la media no, la media interviene todos los datos. Y la desventaja es que los datos grandes o pequeños influyen, desplazan el valor de la media, ¿no? O sea, queda sesgada, errada, no representativa, diríamos, ¿no? Eh, la moda, la moda es el dato que más frecuencia de repetición tiene. Por ejemplo, en esta tabla, ¿cuál es el dato que más se repite? A ver, vamos a ver. Sí, ¿qué más vamos a ver? Vamos a ver. Nos, ¿cómo diríamos? La moda. Hemos puesto aquí, ya me olvidé. Sí, la moda. La moda puede ser muestral, moda muestral, o puede ser poblacional, moda poblacional, poblacional. Entonces, una muestra. Tengo una muestra de datos, podemos decir X1, X2, X3, X4 y así una base de datos grande XB. Entonces luego pedimos de clasificar los datos, clasificar los datos, clasificar los datos en tablas. En tablas. Pueden ser tablas de datos discretos, pocos, o pueden ser datos continuos y discretos en clases. O sea, los dos tipos de tabla. Aquí en esto aprovecharemos. Supongamos, no, bueno, con datos les explicaré. Supongamos que tengo una tabla y me dice, ya he clasificado estos datos, me dice 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí dice cuántos datos tengo en un primer nivel, digamos 10, 15, 17, 25, 17. Entonces, en este caso, lo que podemos graficar la tabla, podemos hacer el gráfico de MI versus MI, que es, digo, I sub I, ¿vale? MI hemos dicho, MI versus I sub I. Aquí está I sub I. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el dato más grande es 25. Entonces aquí yo puedo decir 25. Busco el dato más grande para dividir el eje vertical. En 5 partes sería, ¿no? A ver, 1, 2, 1, es 1, 2, 1. Ahí, digamos.
aquí tengo 5, 10, 15, 20 y 25. Entonces, primer punto. 2 de abscisa, 2 de abscisa, 10. Vamos a considerar ahí 10, 3 y 15. Aquí. Y según tercer punto, 4 y 7. Más o menos. Aquí sí. 4 y 7, 5 y 25. 5 y 25. 6 y 17. 6 y 17. Vamos a ver aquí. Ya, para que comience, bueno, podemos unir los puntos por segmento. Puedo decir 1, 2, ay, caray, aquí tengo más hueco. Ahí, hasta ahí nomás, ¿no? Hasta que comience en 0, yo tendría que aumentar aquí. Aquí tendría que decir 1, hasta que comience en 0. Pero aquí no hay nada, 0. Entonces, nivel fantasma 1, de tal manera que comience el eje de las abscisas. Dice, entonces, a eso estoy aumentando. Ya. Aquí podemos decir 7, pero número 0. Entonces, 7 y 0 sería esto. Ahora sí, tenemos la curva así. Como en matemáticas, en cálculo 1, lo que hemos visto es curvas continuas, porque esta es una curva segmentada. En esa curva segmentada lo que observamos es, en esta curva segmentada vemos picos. O sea, la moda siempre está entre el más pequeño y el más grande. Tiene que estar dentro. Si el pico fuera en el límite, no nos sirve como moda. ¿Listo? Entonces, cada pico, bueno, cada punto más alto de la curva segmentada representa la moda. ¿Cuántas modas tendríamos aquí? ¿Cuántos picos? Picos tienen que estar dentro de límite pequeño, límite inferior o mínimo y el grande, el máximo. ¿Cuántos ven? ¿Cuántos picos ven? Vamos a ver. ¿Qué ha pasado? ¿O ya se han ido? ¿Cuántos picos? Aquí hay uno, aquí hay otro, dos picos nomás hay. Entonces, este valor es la moda 1, cuyo valor es 3. Este otro pico es la moda 2, es igual a 5. ¿Por qué?
Porque yo les preguntaba hace rato, aquí es 10, aquí está pasando a 15, está bajando a 7, está volviendo a subir, está bajando. Entonces yo digo, te indica la mayor frecuencia de repetición de este valor. Esta es la frecuencia de repetición de este valor. Entonces, este valor está de moda porque se repite 15 veces. Este valor está de moda porque se repite 25 veces. Entonces, esa es la forma de identificar en datos discretos la moda. ¿Listo? Entonces, luego vamos a hacer para datos clasificados en clases. No le dicen en la bimodal, dicen está de moda subir al bus, subir al tren, la bimodal de Santa Cruz, ¿no? Es el dato de mayor frecuencia de viaje que se tiene, ¿no? Muy bien. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Ya. Entonces, para buscar los máximos, las modas, hay que graficar esa tabla de datos discretos con una curva segmentada y buscar que los puntos más altos estén dentro de estudios. Así vamos a inventarnos aquí. Podría darse el caso que estuviese así, digamos, para este valor. A esto no puedo decir que es moda, no, tiene que estar entre el más pequeño, tiene que estar dentro, si no, no va. ¿Listo? Por eso dice centralización, medidas de tendencia central, medidas de